pero tampoco podemos vivir con miedo. Tampoco podemos existir en un mundo en el que tememos morir y dejar de existir y que nuestra conciencia desaparezca y que todo es negro. No podemos vivir de esa forma tampoco. Y si nuestro propósito es encontrar la verdad, la encontraremos. Pero si nuestro propósito es encontrar un propósito o simplemente darle un sentido a la vida, porque el universo es tan vasto que a cada momento nacen y mueren organismos de una forma simultánea, infinita e incontrolable, que hace que nuestra vida y nuestra existencia sea tan básica y tan pequeña al lado de un universo tan grande. Entonces démosle un propósito a esa vida tan pequeña para el universo, pero tan grande para nosotros. Y amigos, que no llegue la muerte y que usted no haya cumplido ese propósito. Que no llegue la muerte y que usted no haya sido capaz de encontrar el propósito de su vida, que haya dejado que el sistema haya puesto ese propósito por usted, que la religión ponga ese propósito por usted, que la sociedad ponga ese propósito por usted. Es usted el dueño de su vida. Lastimosamente no es el dueño de su muerte, pero es el dueño de su vida. Lo invito a hacer esa reflexión. Y ya para finalizar, vamos a hablar un tema rápidamente que va a aportar muchísimo a todo lo que hablamos. Y es de dos experiencias que encontré que me parecieron muy interesantes de personas que han ido y vuelto, experiencias cercanas a la muerte. Y antes de darles estos dos testimonios, quiero recordarles un pequeño tema que hablamos en un capítulo anterior cuando hablamos de las drogas y todo el tema alucinógeno y que hablamos de la dimetiltriptamina, del DMT y de cómo nuestro cerebro incluso puede llegar a drogarnos en nuestro punto final, ¿cierto? Y que conscientemente estas experiencias cercanas a la muerte suelen ser muy relacionadas con la cultura y las vivencias propias de quien las vive. Entonces es importante tener eso en cuenta, ¿sí? No es una verdad absoluta, pero posiblemente es la representación del más allá para esa persona particularmente. Entonces un caso muy popular fue el de Mary Neal, una cirujana ortopédica de columna, una de las personas que nos dio su testimonio en 1999 en un viaje por medio de kayak en Chile. Neal sostuvo que cayó directo hacia una cascada y su cuerpo se sumergió completamente en el agua mientras sentía que todos los huesos se le quebraban. Mi torso estaba absolutamente pegado a la cubierta delantera del barco y podía sentir mis huesos rompiéndose. Pensé que debería estar gritando, pero no lo estaba. No tenía dolor, no sentía miedo, pánico. Me sentía más viva de lo que nunca me sentí, dijo Neal. Podía sentir que mi espíritu se despegaba de mi cuerpo, que se liberaba hacia los cielos. Inmediatamente fui recibida por un grupo de personas. Para mí eran espíritus, o no sé cómo llamarles. Tal vez ángeles, tal vez no lo sé. No lo reconocí, pero ellos habían sido importantes en mi vida. Es lo único que sé. Al mismo tiempo la mujer podía mirar hacia el río y ver cómo su cuerpo estaba sumergido en el agua. Básicamente ella estuvo sin oxígeno un total de 30 minutos. O sea, podemos decir que prácticamente estuvo 30 minutos muerta. Los seres me dijeron que no era mi momento, que tenía que volver a mi cuerpo, dijo Neal. Entonces, esta experiencia cercana a la muerte, podemos ver que no ocurrió en un hospital, sino le ocurrió a esta mujer directamente pues en un viaje. Cayó en una cascada, prácticamente muere por 30 minutos y nos cuenta una experiencia un poco arraigada a su religión, que es el catolicismo. Ella lo sostuvo en la entrevista y podemos ver cómo, por ejemplo, ella dice ver espíritus o entes a los que no sabe cómo nombrar. Muchas veces hemos hablado de entes de otros planos porque sabemos la existencia de estos planos y hemos hablado pues de muchos entes alrededor de distintos sistemas de creencias y que estos le revelan que no es su momento. Posiblemente son entes guardianes, si usted quiere creer en ángeles, ángeles guardianes, espíritus elementales, lo que usted quiera, ¿cierto? Y esta persona vuelve
Obviamente luego de esto es hospitalizada, entubada, canalizada, la reaniman. Ya cuando está nuevamente en su cuerpo, por decirlo así, siente el dolor físico de lo que le sucedió, supremamente adolorida, morada, magullada. Y esta es una experiencia real, esta experiencia realmente pasó, ella no la cuenta. Y se dice que es una de las primeras experiencias cercanas a la muerte que ha sido documentada, porque realmente el caso fue grabado y pues las personas que la acompañaban testimonian de que efectivamente estuvo todo este tiempo bajo el agua. Y el otro caso que les quería contar es de un ciudadano colombiano de Bogotá, a quien el periódico El Espectador llamó como el Lázaro de Corabastos, porque fue un bogotano que estuvo muerto prácticamente 1 hora. Javier Vanega recuerda cuando en 2013 murió y resucitó. Dice que Jesús lo llevó de la mano y le mostró el paraíso y el infierno. Realmente se le hace una entrevista a Jesús y al médico que lo atendió, quien describe lo sucedido como un milagro. Jesús pues es un hombre de un estrato bajo, vive en la localidad de Bosa, en Bogotá, en el sur de Bogotá. Tiene una familia numerosa y pues él cuenta su historia. Prácticamente siempre ha sido reciclador, tanto en el momento en el que fue el suceso como actualmente. Permanece más de 24 horas por fuera de la casa, trabajando. Varias de las cosas que Javier recoge, como la corotea, como se le dice pues a vender artículos de segunda mano en Corabastos. Esta precisamente fue la rutina que hizo el día en el que su vida cambió. Llegó a su puesto de trabajo y junto con su esposa Isolina se puso a organizar las cosas para exhibirlas en la calle a sus clientes. Minutos más tarde llegó una mujer, alias La Chata, quien conoció a Javier porque ella le vendía dosis de marihuana, perico, bazuco. Ella de una forma agresiva, sí, era una persona agresiva. Javier dice que estaba bajo el efecto de alcohol y de las drogas. Entonces, bueno, según lo sucedido, La Chata comenzó a formarse una película en su viaje psicotrópico sobre que empieza a hablarle pues de temas de celos con la esposa de Javier, y pues todo se formó como una especie de triángulo amoroso, una película entonces. Entonces pues Javier fue a hacerle reclamo, ella tenía un cuchillo de cortar papa y se lo clavó, lo cogió de la punta, lo atacó. Después Javier volvió a su puesto de trabajo para terminar de organizar las cosas, y cuando se agachó a doblar el pantalón sintió como algo caliente le bajaba por uno de los costados. Inmediatamente se puso la mano y se dio cuenta que estaba lleno de sangre, y la esposa pues obviamente horrorizada empezó a gritar. En ese momento él no sabía lo que había pasado, él pensaba que era un rasguño y en realidad era una herida que había penetrado casi 3 centímetros de su corazón. Como pudo, se apoyó en los hombros de su esposa, dejaron el puesto botado y caminaron unas cuadras con dirección al Centro de Atención Médica Inmediata, ECAN. En este lugar permaneció 20 minutos, pues ante la gravedad de la herida decidieron trasladarlo al Hospital Kennedy. Lo atendieron, luego el doctor pues rápidamente intentó contrarrestar la hemorragia y demás. Y pues la herida venía directamente del corazón. El médico indicó que lo subieran al segundo piso para que le sacaran una radiografía y luego le comunicaron que lo iban a dejar hospitalizado. Las horas pasaron y Isolina, la esposa, no le daban respuesta sobre lo que había pasado con Javier. El celador del hospital le decía que esperara, que seguía en el quirófano, lejos de saber qué estaba ocurriendo con su esposo. La herida fue bastante grave y por las condiciones que tenía Javier le practicaron una toracotomía de reanimación. Los médicos pues se esforzaron, lograron suturar la herida que había quedado en el costado izquierdo, ¿no? En el costado izquierdo del corazón, pero a los 20 minutos de cirugía él mismo entró en paro cardíaco. Según el médico, él dice lo siguiente: iniciamos entonces una reanimación cardiopulmonar abierta, pero no respondía.
25 minutos después el anestesiólogo me dijo que el paciente ya estaba muerto, que su corazón estaba dilatado, que no perdiéramos más el tiempo. Se quitó los guantes y se fue. Pero Ramírez no perdía la esperanza de que Javier pudiera reaccionar. Es así como durante 49 minutos siguió masajeando el corazón de su paciente. De esta escena, Javier lo último que recuerda es estar en el quirófano en compañía de un considerable número de médicos. Lo anestesiaron antes de practicarle la cirugía y mientras veía la lámpara que alumbraba la camilla, se fue quedando dormido. Hizo una pausa en el relato mientras se acomodaba un poco en el sillón para empezar a contar lo que para él fue la historia más importante de su vida. Dice que el Mesías, una persona con una bata color beige que cubría su cuerpo hasta llegar a sus pies, los cuales eran como los de un bebé, estaban adornados con unas sandalias color café hermosas. Tenían además una capota, por eso no pudo ver su rostro. Lo tomó de la mano y sacó su espíritu de su cuerpo, asegura. Según Javier, aunque este Mesías no le hablaba, él podía sentir que le transmitía mensajes y viceversa. Él también podía comunicarse con él de una forma no verbal, digámoslo así. Es así como Javier concluye pues que era Jesús y que a diferencia de otras personas que reportan haber tenido una experiencia cercana a la muerte, este hombre no vio una luz al final del túnel o no vio su cuerpo tendido en la cama mientras flotaba. Su experiencia fue como si de inmediato fuera transportado a otra dimensión, según él cuenta. En este plano dice que gozaba de sus 5 sentidos, vio una montaña la cual podía ser ascendida caminando por un sendero de tierra que lo recorría una forma de escalera de caracol. Comenzaba a subir no sabe por cuánto tiempo, pues no tenía la noción de si habían pasado segundos, horas, días, semanas o tal vez años. Cuando llegaron a la mitad desviaron su camino y es ahí cuando él asegura haber visto el paraíso. Un lugar bello donde no había ni sol ni luna, el cielo siempre era blanco, una paz absoluta y naturaleza por doquier. Las almas de todos estaban arrodillados ante la presencia de Dios. Unos estaban orando y otros haciendo cánticos de alabanza. También vi el trono de Dios que arranca como una escalera. Solo pude ver la parte de abajo, como los primeros 3 o 4 escalones de piedra. Además se podían ver unos pastales maravillosos y unos árboles únicos. Javier asegura que en este lugar pudo ver a la abuela de su esposa. Ella murió en Cristo Jesús, dice, con una sagrada sepultura católica. También estaba la hermana Ligia. Con ella compartimos muchas reuniones familiares. Reuniones cristianas que se hacen en las casas y se habla de Dios. Las veía más jóvenes, podía notar en sus caras una alegría inmensa de este lugar. Entonces, como podemos ver, esta es otra experiencia de un bogotano que estuvo prácticamente muerto por casi una hora, quien asegura que sus creencias son cristianas, pertenece a la religión cristiana, y como podemos ver, su experiencia cercana a la muerte pues está muy arraigada a su religión y a lo que ya estaba condicionado mentalmente, ¿no? No estoy diciendo que estas 2 experiencias que les acabo de contar sean inválidas o que no tengan de pronto la suficiente fuerza o evidencia para poderlas creer. Simplemente les estoy presentando el argumento de que cada experiencia cercana a la muerte pues está muy relacionada directamente con las creencias propias de la persona que las vive. Algo muy importante tener en cuenta en este tema es la escala de Grayson. ¿Vale? En 1983 Grayson publica un artículo exponiendo una escala de medida de experiencias cercanas a la muerte. Y el procedimiento estadístico para construirla consistió en analizar 74 testimonios de experiencias cercanas a la muerte con cuestionarios para reducir el número de elementos y poderlos analizar estadísticamente. De ahí pues Grayson divide que las experiencias cercanas a la muerte siempre tienen 5 componentes básicos: el cognitivo, afectivo, paranormal y el trascendental, 4, ¿de acuerdo? Estos mismos tienen elementos como aceleración del tiempo, velocidad del pensamiento, retorno de escenas del pasado, comprensión del todo. En el afectivo tenemos sentimientos de paz, satisfacción, de gozo, sensación de armonía, de unidad con el universo,
ver una